En las clases anteriores vimos cómo los impresionistas, luego los postimpresionistas y más tarde los artistas del Art Nouveau desafiaron la percepción del arte y presentaron sus temas de manera menos realista. El fauvismo, que alcanzó prominencia a principios del siglo XX, continuó e impulsó este cambio hacia la abstracción y enfatizó las posibilidades expresivas del color. El término fauvismo proviene de la palabra francesa les faux, que significa las fieras. Cuando los críticos vieron por primera vez las pinturas fauvistas, llamaron a estos artistas les faux porque consideraban que sus obras eran una afrenta al arte. Sin embargo, los artistas se apropiaron de este término con orgullo y decidieron llamarse a sí mismos les faux, o las fieras. ¿Por qué decidimos examinar el fauvismo más de cerca, a pesar de que solo duró menos de una década a principios de 1900? Porque su mayor contribución al arte moderno fue separar el color de su propósito descriptivo y permitirle existir en el lienzo como un elemento independiente, más parecido a una proyección del estado de ánimo del artista. En las pinturas fauvistas, el color no tenía que ser fiel al mundo natural. Uno de los principales representantes del fauvismo es Henri Matisse. Inicialmente, experimentó con técnicas postimpresionistas y neoimpresionistas como el puntillismo. Además, viajó mucho y fue influenciado por el arte de otras culturas. Visitó diversas exposiciones de arte asiático y viajó al norte de África. También incorporó en su estilo algunas de las cualidades decorativas del arte islámico, la escultura africana y la planitud de los grabados japoneses. Por ejemplo, en su primera obra importante, Luxe, Calme et Volupté, podemos ver su extenso uso de puntos de color, similar a la técnica del puntillismo. Sin embargo, a diferencia de sus predecesores como Georges Seurat, Matisse utilizó una paleta de colores diferente, con todo el espectro de pigmentos, lo que aporta más energía y dinamismo a su obra. Además, los amarillos, verdes, azules y otros colores en la pintura de Matisse tienen su propio lugar en el lienzo, mientras que tanto Seurat como Paul Signac intentaban fusionar los puntos de color para lograr una tonalidad armoniosa. En 1905, Matisse y un grupo de seguidores y artistas con ideas afines organizaron su propia exposición, a la que llamaron Salon d'automne, en oposición al salón tradicional. Para ese entonces, el fauvismo ya había desarrollado su estilo distintivo, con el uso pleno de los pigmentos y una paleta de colores vibrante. Una de las obras más importantes del fauvismo es, sin duda, Le bonheur de vivre. Los cuerpos desnudos están completamente aplanados y los árboles y figuras están delineados con trazos audaces. Sin embargo, lo más impactante de la pintura es su expresiva paleta de colores. Un crítico describió esta colorida pintura de la siguiente manera: si puedes imaginar lo que haría un pequeño verdugo especialmente sanguinario, medio enloquecido por la ginebra, con una pared encalada si se le dejara solo con una caja de crayones, entonces te acercarás a comprender cómo se veía la mayor parte de este trabajo. Otra famosa pintura de Matisse es la Danse. En esta obra, Matisse dispone las figuras en un círculo, un motivo popular durante siglos que simboliza armonía y placer. Sin embargo, Matisse simplificó y abstrajo los cuerpos de los bailarines y los pintó en un rojo vibrante sobre un fondo verde plano y un cielo azul. Algunas de las figuras adoptan poses tan estiradas que añaden aún más dinamismo a la composición. Cuando la danse se exhibió por primera vez en el Salon d'automne en 1910, el público quedó impactado y desconcertado. Ahora observemos Montins at Collioure de otro fauvista, André Darault. En esta obra, Darault emplea un enfoque purista al aislar los colores en el lienzo. La pintura parece menos naturalista pero aún más enfática, ya que algunos elementos presentan colores poco realistas, como hojas en los árboles o colinas en tonos de azul. Además, Darault utiliza pinceladas cortas, como pequeños bloques de color, que generan dos efectos. Primero, los elementos parecen dirigirse hacia el espectador en lugar de crear profundidad, y segundo, evocan fluidez y dinamismo en la pintura. La coloración expresiva es la característica más dominante en todas las pinturas fauvistas. En su paisaje de otoño, Maurice de Vlaminck usa llamas caóticas de rojo para representar el paisaje y la vegetación, con tonos dispersos de azul para el cielo y el fondo. El uso del color es tan expresivo que abstrae la realidad hasta casi hacerla irreconocible. El fauvismo fue influenciado por movimientos artísticos anteriores,
particularmente puede clasificarse como una fusión entre el postimpresionismo de Van Gogh, el puntillismo de Georges Seurat y otros postimpresionistas como Paul Signac, Paul Cézanne y Paul Gauguin. El uso que hacía Matisse de áreas completas de color saturado en sus obras se asemeja al uso del color en las pinturas tahitianas de Gauguin en 1896. En ese momento, Matisse era un estudiante de arte desconocido y visitó al pintor impresionista John Peter Russell en la isla de Belle-Île, frente a la costa de Bretaña. Russell, amigo cercano de Vincent van Gogh, mostró a Matisse una pintura impresionista por primera vez. Matisse quedó tan impactado que abandonó la isla después de 10 días, diciendo, no podía soportarlo más. Sin embargo, al año siguiente, regresó como estudiante de Russell y aprendió sobre la teoría del color, abandonando su paleta de colores terrosos para adoptar los colores vivos del impresionismo. En 1901, otro futuro fauvista, Maurice de Vlaminck, vio por primera vez las pinturas de Van Gogh en una exposición. Quedó tan impresionado que declaró, «Amo a Van Gogh más que a mi propio padre». A partir de entonces, Vlaminck comenzó a aplicar la pintura directamente sobre el lienzo desde el tubo, una técnica conocida como impasto, que fue utilizada por muchos fauvistas. El fauvismo como movimiento duró solo unos pocos años y tuvo 3 exposiciones principales. La mayoría de los fauvistas pronto exploraron otras formas de pintura, pero sus ideas continuaron influyendo en los expresionistas y cubistas, estableciendo así otro pilar en el desarrollo del arte moderno. En resumen, el fauvismo enfatizaba el uso fuerte y expresivo del color. Consideraban el color intenso como un medio para comunicar el estado emocional del artista. La representación de los elementos en la pintura era menos naturalista que en movimientos artísticos anteriores y se inclinaba más hacia la abstracción. La mayoría de los elementos en las pinturas fauvistas están aplanados y tienen formas simplificadas, mientras que los colores saturados crean una impresión visual intensa. Para los fauvistas, la expresión individual del artista, su intuición y su respuesta emocional a la naturaleza eran más valiosas que la teoría académica o un tema de importancia histórica. Los líderes del movimiento fueron Henri Matisse, Maurice de Vlaminck y André Dara. El fauvismo fue más activo entre 1904 y 1910 y tuvo una gran influencia en movimientos posteriores como el cubismo y el expresionismo, además de sentar las bases para futuras formas de abstracción.